Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Leonardo Ardila, Camilo Peñuela y quien les habla, Jessica Gómez. Eh, a nosotros nos correspondió el fonocardiograma fetal. ¿Qué es un fonocardiograma fetal? Este es un proceso de diagnóstico de alteraciones cardíacas en el desarrollo de la gestación del bebé. Es un procedimiento seguro y en el caso del método no invasivo es de muy bajo costo. Los ruidos fetales se pueden captar del abdomen materno mediante un micrófono sensible. Y estos ruidos cardíacos que están en forma de vibraciones mecánicas tienen que atravesar la estructura de dicho tejido. Y además, las señales captadas son bastante débiles debido a la distancia y al tamaño del corazón, que es bastante pequeño, del corazón fetal. Bueno, ¿cómo funciona? A continuación se presenta el diagrama de bloques de un equipo biomédico de diagnóstico, en este caso un fonocardiograma fetal. Entonces, a continuación se explica paso por paso las partes que integran este diagrama de bloques. En primer lugar, el equipo debe tener un dispositivo el cual emita como tal el ultrasonido. En este caso es de 2 MHz. Sin embargo, el rango de frecuencia del ultrasonido puede ir de 2 MHz a 2.5 MHz. En este caso se va a transmitir y también después el dispositivo tiene un receptor el cual va a recibir la señal que provenga del bebé como un efecto de rebote, y a continuación después la señal que provenga del bebé se va a pasar por un filtro de amplificación y desmodulación. La parte de desmodulación es básicamente como la decodificación de la señal proveniente del bebé, en este caso la señal de interés que corresponde a la señal del ruido cardíaco. Después, la señal se pasa por un filtro de amplificación Doppler, que en este caso filtra las señales de interés, teniendo en cuenta la frecuencia y también, por ende, la velocidad de las señales, para filtrar las necesarias y pues que no así disminuir el ruido de la señal. Después se pasa por un amplificador y un filtro de envolvente. El filtro de envolvente básicamente es para modificar o modular la intensidad del sonido, en este caso para volverla mayor o menor según los requerimientos. Normalmente siempre se busca como aumentarla, por lo que los sonidos, la señal es débil, teniendo en cuenta las características del corazón fetal, del tamaño y pues también como tal del tipo de adquisición. Después lo que se hace es digitalizarla para luego poder visualizarla. En este caso se ve en la imagen que en la parte de adquisición de la señal existen 2 métodos: el invasivo y el no invasivo. En el caso se observa que en el método no invasivo se utilizan electrodos, en este caso superficiales, y se ubican en la parte del abdomen de la persona, de la gestante, de la mamá. Y lo que hace es como tal enviar el ultrasonido. Sin embargo, por la distancia y porque hay una capa de piel y una capa de tejido entre el feto y los electrodos, la señal que se capta, digamos, tiene bastante ruido. En este caso se puede observar la imagen obtenida, que aún con los filtrados y aún con el procesamiento de la señal, sigue como tal teniendo bastante ruido. Caso contrario al método invasivo. Por favor, la siguiente diapositiva, por favor. En el caso del método invasivo, la señal que se obtiene es mucho más nítida o con menos ruido.
Para este caso, la adquisición se hace con dos electrodos. Un electrodo que es superficial, el cual es un electrodo de referencia, y otro electrodo, que se introduce por el canal vaginal hasta llegar al útero. En este caso, la adquisición de la señal es mucho más clara debido a la cercanía que tiene el electrodo con el área de interés, que en este caso pues es el área donde está ubicado el feto. Y pues tiene también relación con que se acortan las distancias en ese caso de la señal. Bueno, entonces como tal para la parte de los principios físicos, entonces tenemos primero el principio como tal de la prueba del fonocardiograma fetal, es el detector de flujo sanguíneo del feto. Entonces esta técnica pues es empleada para obtener la tasa integrada del corazón del feto a partir pues de las señales que se obtuvieron con el flujo sanguíneo, y esto pues tiene un respectivo sistema de visualización donde pues se va a poder observar esto. Ya para entonces la parte de frecuencia, cabe resaltar que la frecuencia del feto normalmente oscila entre 110 y 180 pulsaciones por minuto. Para estudios obstétricos normalmente se emplean frecuencias ultrasónicas, pues esto como ya se ha mencionado, de aproximadamente 2 a 2.5 MHz. Y pues ya cuando se realizan estudios de flujo sanguíneo en vasos sanguíneos, se usan frecuencias que oscilan entre 5 a 10 MHz. La ecuación que define pues este procedimiento es la que se observa en la derecha, donde F sub 0 es la frecuencia transmitida, U hace referencia a la velocidad de la sangre y el coseno del ángulo hace referencia al ángulo del haz de sonido, y pues la parte que se encuentra en el denominador, que es únicamente la C, hace referencia a la velocidad de la onda de sonido en el tejido. Bueno, A continuación vamos a presentar como tal el Kahoot de las preguntas que se irán respondiendo a medida que vayan apareciendo. En este caso dice que el método no invasivo del fonocardiograma fetal es su proceso seguro. El método no invasivo del fonocardiograma fetal es un proceso seguro y de muy bajo costo. En este caso sería verdadero debido a que es un proceso seguro y es de menor costo que, por ejemplo, los procesos como el método no invasivo, el método invasivo, en el cual hay mayor riesgo y también el costo es un poco más elevado. El oscilador envía una señal ultrasónica de... En este caso sería de 2 MHz, aunque el rango efectivo sería de 2 MHz a 2.5 MHz. Sin embargo, pues las otras opciones no están dentro de dicho rango. El principio de la prueba es el detector de flujo sanguíneo del feto. Entonces, bueno, esta respuesta es verdadera, ya que sí es el principio que se usa para realizar los análisis y obtener las respectivas señales con los que después se va a realizar la visualización. En la imagen se puede observar el método no invasivo. En este caso es falso debido a que se puede observar que el electrodo estaba posicionado en el canal vaginal. En este caso, pues, corresponde al método invasivo. En el estudio de vasos sanguíneos se emplean frecuencias de entre... Bueno, en este caso, esta es la frecuencia de 5 MHz que se emplea para los vasos sanguíneos. Las otras frecuencias, la de 2 a 2.5 MHz, es para la parte obstétrica, y pues las otras dos no se emplean en ningún caso. ¿Los ruidos fetales se pueden captar en la zona lumbar de la madre mediante un micrófono sensible? En este caso sería falso debido a que no es en la zona lumbar, sino en la zona abdominal de la madre.
en donde se posicionan dichos micrófonos. ¿En cuál de los dos métodos se obtiene una señal con menor ruido? Sería en el método invasivo. Debido a esto también esto genera mayores costos, pero pues en este caso el beneficio es mayor debido a que pues se procesa una señal mucho más mejor visualmente y pues con menor margen de error. Y listo, estas eran las preguntas que teníamos para las diapositivas que se presentaron del fonocardiograma fetal. Muchas gracias.